surgimiento para el estudio de la tuberculosis y de ahí comenzaron a salir todas las guías y tratamientos que actualmente conocemos. La etiología, como ustedes ya habían visto o habían comentado, es por Mycobacteria tuberculosis. En los humanos puede ser por inhalación, por ingestión o por inoculación que se desarrolla la enfermedad, como ya había comentado su compañera. La virulencia va a depender de la cantidad de bacterias que haya en el área. Va a haber un ataque al estado general. También va a depender de la reactividad del huésped hacia las micobacterias. La patogenia se va a dar por una primoinfección, como ya comentó su compañera, que puede ser endógena o exógena. Cuando es endógena, se tiene una lesión tuberculosa y de esta lesión se hace una diseminación hematógena. Y cuando es una primoinfección exógena, va a haber una evasión desde el exterior, o sea, se va a contagiar uno, y va a formar lo que es la úlcera o chancro, o de alguna forma también el paciente se va a reinfectar. Esta micobacteria tiene una reproducción intracelular, produce abundantes polimorfonucleares y células mononucleares y esto hace que se genere necrosis en los pacientes. Vamos a ver lo que es la preinfección, que es cuando está el complejo cutáneo tuberculoso primario, que es lo que les comentaba que es el chancro tuberculoso. La lesión inicial va a ser un nódulo doloroso que se va a ulcerar con rapidez. Esto es a raíz de una infección exógena. Principalmente se presenta en niños, jóvenes y personal de salud. Y vamos a observar que de 3 a 8 semanas después del contagio va a haber adenopatías. Y esta revierte sola en 2 a 5 meses. No se da tratamiento y sola revierte. Va a haber un nódulo cutáneo, va a presentar una linfangitis, que es diseminación a través de vasos linfáticos, y va a haber linfadenopatías, que son las bolitas que se generan en los vasos. La morfología, ¿cómo se va a dar? Esto primero se va a ver la inoculación. Esto va a formar una pápula. Después de la pápula se va a formar lo que es una úlcera no dolorosa. Esto va a llevar a una linfadenopatía regional no dolorosa. Va a presentar abscesos fríos con fístulas y posteriormente se va a dar la perforación. Aquí la imagen está tomada del Atlas de Dermatología de Arenas y vamos a observar que se ve el complejo tuberculoso primario, el chancro, que es lo que les comentaba, que es cuando ya está la úlcera no dolorosa. También está la tuberculosis cutánea más frecuente en México, que es la tuberculosis colicuativa o escrofulodermia. Esta va a ser más común en niños jóvenes y desnutridos. Se previene con la vacunación de la BCG. Va a presentar abscesos fríos y destrucción de la piel. Va a tener una evolución crónica y, entre comillas, puede tener una curación espontánea. Las zonas donde más se desarrolla es en las ingles, en las axilas y en el cuello. Las lesiones que presentan son nódulos y gomas, como vemos aquí. También va a tener lesiones subcutáneas, como las bolitas nodulosas que tenemos aquí. Va a estar el nódulo presente, va a crecer, se va a reblandecer, se va a abrir y va a salir pus amarillenta y espesa. Aquí es lo que se ve en todas las etapas. Aquí están los nódulos, cómo va creciendo hasta que se revienta. Aquí no se ve que salga secreción amarillenta, que es pus, pero es la siguiente etapa de este tipo de lesiones que genera el micobacteria. Estas son otras lesiones también en un niño. Estas son en cuello. Va a afectar la parte superior del tórax y el cuello. Y se observan las lesiones ulcerocostrosas. Entonces aquí están las úlceras, ya tienen costra y después cuando se rompe la costra sale el líquido amarillento, que es la secreción purulenta. Vamos a tener la tuberculosis gomosa, que la tuberculosis gomosa se va a desarrollar principalmente en lo que es el tórax, los antebrazos y los miembros inferiores por debajo de las rodillas, en las pantorrillas. Va a tener una diseminación hematógena o metastásica. Puede haber gomas múltiples en tronco y extremidades que van a ulcerarse. Cuando tiene diseminación linfangítica,
va a presentar gomas múltiples en las extremidades. Y cuando hay extensión hematógena, se va a presentar dentro de la piel. Estos son los abscesos subcutáneos no dolorosos que aparecen en forma aislada cuando se presenta este tipo de lesiones. Vamos a ver que también existe la tuberculosis luposa o lupus vulgar. Su localización principalmente va a ser en cara, en la región malar, en la nariz y en las orejas, como ya había comentado su compañera. Este va a tener una evolución crónica y progresiva, va a ser en pacientes sensibilizados y va a tener una diseminación hematógena o linfática. Clínicamente vamos a observar que hay placas eritomatosas y parduzcas que son asintomáticas, no duelen ni dan ningún tipo de molestia al paciente. La lesión inicial que vamos a observar es que va a haber una pápula o una placa, como vemos aquí, que va a estar eritematoescamosa, o sea, va a estar roja, y va a tener la sensación como de escamas pequeñitas. Va a tener un color parduzco conforme vaya evolucionando. La consistencia va a ser gelatinosa en su mayoría de las veces y la forma puede ser circular, bien delimitada, va a tener una atrofia central en la lesión y va a tener tendencia a ulcerarse, como vemos aquí en la oreja. Estos son los lupomas, que ya es la lesión a punto de ulcerarse y generar que se rompa la piel. Las formas clínicas que hay es el lupus vulgar en placa, lupus vulgar ulcerativo y el lupus vulgar vegetante. El lupus en placa va a ser una lesión plana, como lo dice su nombre, va a tener muy poca infiltración, va a tener poca cicatrización y puede o no tener eritema. Es una lesión relativamente leve. El vulgar ulcerativo, este sí va a generar cicatrización en algunos casos, va a tener ulceración con áreas extensas de necrosis y van a presentar costras. Y el vegetante va a tener un crecimiento exofítico, se van a ulcerar las lesiones, va a presentar necrosis y no se va a formar la cicatriz. Aquí vemos los ejemplos, el lupus vulgar en placa, como se ve bien delimitado, se ve escamoso y se ve la zona eritematosa. Igual aquí en la mano está bien delimitado, igual se ve la placa escamosa y medio eritematosa con partes que ya están pardas. También está lo que es el lupus vulgar pseudotumoral, el lupus vulgar posexantemático y el lupus vulgar de membranas mucosas. El pseudotumoral va a ser hipertrófico, van a presentar nódulos y placas blandas, va a ser eritematoso con coloraciones amarillentas. En este tipo de lesiones van a ser profundas, no van a tener descamación y no van a formar cicatriz. El posexantemático van a ser lesiones múltiples y esto va a ser por reactivación de focos silenciosos y principalmente se puede presentar en mucosa nasal. Y el lupus vulgar de membranas mucosas se va a presentar en membranas mucosas por extensión. Aquí vemos el lupus vulgar pseudotumoral o hipertrófico. Cómo se presenta la lesión. Ya está en la oreja, está eritematosa y se ve blanda, no se ve dura y tampoco se ve escamosa. La otra es la tuberculosis causada por la BCG. Este es principalmente desarrollado por personas que tienen alguna enfermedad inmune o tienen algún inmunocompromiso. Se va a dar a la primera inoculación de 1 a 5 meses, se va a presentar lupus vulgar y después de 1 a 2 meses se va a presentar lo que es la escrofulodermia. Va a generar placas queloides, quistes epidermales, granulomas, eczemas y eritema nodoso. Esta es la tuberculosis luposa por la BCG. Como ven, aquí se ve la placa, está delimitada, está ligeramente eritematosa y está tanto en hombro como en axila. La tuberculosis verrugosa va a ser un tubérculo anatómico o una verruga necrógena.
o una verruga del disector, así se les conoce. Es el estado inicial de la tuberculosis verrugosa. Va a haber una inoculación accidental y vamos a ver que el paciente presenta en extremidades superiores un nódulo inflamado o un nódulo doloroso. Es la única lesión que va a presentar y lo que va a referir. El 80% de las tuberculosis verrugosas se dan por reinfección exógena en individuos sensibilizados. Puede ser también infección por manipulación de las zonas. Y las personas que tienen más riesgo de sufrir estas son campesinos, tablajeros por el tipo de herramienta que utilizan y los empleados de anfiteatros que trabajan con muertos o cadáveres. Estos son los ejemplos de los nódulos y verrugosidades que se ven agrupados en placas. Y estos nódulos van a cicatrizar en la zona central. Como ven, hacia aquí se forma la cicatrización y este es el nódulo que forman. Y aquí están los otros nódulos que puede formar. Doctora, tengo una pregunta. Mande. Nosotros, al tener contacto directo con esta lesión, ¿ya nos contagiamos? ¿Cómo? Perdón. Sí, o sea, si manipulamos a un paciente o estamos explorándolo y tenemos el contacto directo con este tipo de lesión, ¿ya estamos infectados? No, la tuberculosis lo que tiene es que muchas veces afecta o lo más común es que le dé al paciente que está inmunocomprometido, pero no por enfermedad, sino el paciente desnutrido, mal alimentado y demás. Entonces, normalmente todo eso se manipula con guantes y mientras no tengas alguna herida de continuidad y tu paciente no esté supurando o algo así, no va a haber ningún problema. Perfecto, gracias. Por nada. También existe lo que es la tuberculosis ulcerosa orificial. Esta va a ser por autoinoculación o por algún tipo de trauma. Se va a presentar un nódulo amarillento, el cual se va a ulcerar. Posteriormente se genera una úlcera muy dolorosa y va a tener edema. Normalmente se presentan a nivel del área perianal, como ven aquí. Las formas que va a tener la tuberculosis cutánea va a ser que es tuberculosis nodular profunda, va a ser el eritema indurado de Basin y el eritema indurado de Hutchinson. También va a existir la tuberculosis nodular necrótica, la micronodular y la tuberculoide de la cara. Ahorita vamos a ver cómo se desarrollan. La tuberculosis nodular profunda o eritema indurado de Basin predomina en mujeres jóvenes. La morfología que presenta son nódulos profundos de 1 a 3 centímetros. Van a estar mal limitados, son dolorosos a la palpación y a veces van a confluir y formar plastrones. Aquí no se ve muy claro, pero aquí tienen las lesiones y aquí se están formando los nódulos. Como verán, no se ven delimitados. La topografía, este tipo de tuberculosis va a ser exclusiva en las piernas, sobre todo en mujeres, y son nódulos profundos que pueden ulcerarse, como pueden ver, puede ser en la parte de la pantorrilla anterior o posterior, y es más común en mujeres. Va a tener un desarrollo bilateral y simétrico, como podemos ver, y se tiene que hacer diagnóstico diferencial con eritema nudoso. Este eritema nudoso son nudosidades que duran pocas semanas y que son resolutivas. Cuando la forma de eritema de Basin presenta necrosis, se va a presentar lo que es el eritema de Hutchinson. Ahora vamos a observar lo que es la tuberculosis nódulo-necrótica, también conocida como tuberculoides nódulo-necróticos, tuberculides papulonecróticos, tuberculide papular y nodular. El origen de esta infección va a ser endógeno y en algunos casos se va a asociar a otras formas de tuberculosis que tenga el paciente. La topografía va a presentar nódulos necróticos con una disposición topográfica de las lesiones, que son nódulos pequeños y superficiales,
con necrosis central, principalmente en lo que son las rodillas, los glúteos y los codos. En la cara va a ser en el área malar y a veces en la cabeza, en el cuero cabelludo. La tuberculosis nódulo necrótica van a ser nódulos numerosos y pequeños, como los vemos aquí, de color rosita, son pálidos, posteriormente evolucionan y pasan a un color rojo vinoso más vivo, van a estar levantados, van a sentir volumen a la palpación y van a estar firmes e infiltrados. Entonces, esa es la característica de este tipo de nódulos por tuberculosis. Aquí vamos a observar unos ejemplos, que es la tuberculosis nódulo-necrótica. Aquí vemos cómo está el conglomerado de nódulos y cómo tienen algunos el centro ya reventado. De igual forma, aquí están las piernas y están los nódulos formados. Están todos los nódulos pequeños y rosas y algunos ya están cambiando de color. La tuberculosis micronodular va a afectar principalmente a niños y jóvenes. Esta va a ser una erupción simétrica, van a haber nódulos de 1 o 2 milímetros de color de la piel o hipocrómicos. Se van a agrupar en placas de diferentes tamaños y por lo general estas placas van a tener forma de óvalo. Vamos a ver aquí tuberculoides nodulares de la cara. Aquí vamos a observar que se presenta en ambos sexos, va a predominar en las mujeres y es más frecuente entre los 15 y 30 años. Y esta es la característica de los tuberculoides nodulares de la cara, que son pequeños, están confluentes y tienen el centro indurado. Van a haber numerosos nódulos de 1 a 3 milímetros, van a tener el color rojizo o café o amarillento y van a tener un aspecto medio translúcido. Esta va a ser una presentación simétrica y bilateral, como pueden observar aquí. Lo tiene en la región malar de ambos lados, en la nariz, en la barbilla y en parte de la frente. La topología principalmente va a ser en cara, en donde más se presenta es en el área malar, pero no deja zafo la frente, la nariz y la barbilla. Existen diferentes formas, que puede ser la rosaceiforme o la lupus miliar de Tilbury-Fox. El diagnóstico diferencial va a consistir en rosácea y además en corticodermia facial. Y aquí tenemos una tablita donde vienen los diagnósticos diferenciales de la tuberculosis cutánea. Entonces vamos a ver que la tuberculosis colicuativa, vamos a hacer diagnóstico diferencial con osteomielitis, micetoma, con enfermedad de Hodgkin, brucelosis y otras. La verrucosa, con verrugas virales y otras infecciones. La luposa, con leishmaniasis y algunos tipos de carcinomas. La nodular profunda, con eritema nodoso, como ya les dije anteriormente, y vasculitis nodular. La nódulo necrótica, se tiene que hacer diagnóstico diferencial con acné y foliculitis. Y la micronodular, se va a hacer diagnóstico diferencial con queratosis pilar. Entonces, esta tablita nos orienta para saber qué vamos a buscar en el paciente y contra qué lo vamos a descartar. El diagnóstico en todas estas infecciones se da a través del estudio del PPD. Se puede hacer una biopsia, rayos X de tórax, posteroanteriores. Se pueden hacer las baciloscopías de exudado de las lesiones cutáneas, una PCR y cultivo de Lowenstein. Aquí observamos cómo se ven los bacilos en la baciloscopía a través de la tensión de Sien-Nielsen, que es la que ya comentaron ustedes, y cómo se van a observar que se observan más de 1 o de 1 a 10 o más de 10 por campo. Es como se cuentan los bacilos para dar un reporte histológico. El tratamiento farmacológico, como ustedes ya lo habían dicho, va a ser el mismo que en la tuberculosis pulmonar. Se va a dar isoniazida, rifampicina, paracinamida, streptomicina y etambutol. Y el esquema de tratamiento se va a dar incluyendo pacientes con SIDA. Se va a tratar a todos los pacientes por igual. En la primera fase del tratamiento se va a dar diario, exceptuando los domingos, por 8 semanas, con un total de 48 dosis. Perdón.
La isoniazida se va a indicar de 5 a 10 miligramos kilogramo por día, la rifampicina de 10 a 20 miligramos kilogramo día, la piracinamida 25 a 35 miligramos kilogramo día y el etambutol 15 a 25 miligramos kilogramo día. En la segunda fase, el paciente va a tener un tratamiento intermitente 2 veces por semana por 16 semanas. Esto traduce que va a adquirir 32 dosis. Va a tener isoniazida de 1 a 20 miligramos kilogramo día y rifampicina de 10 a 20 miligramos kilogramo día. Y en los tratamientos para las recaídas también se dividen en 2 fases. En la primera fase, igualmente diario exceptuando los domingos por 12 semanas. De igual forma, isoniazida, rifampicida, piracinamida y etambutol. Y en la segunda fase, igualmente es intermitente 2 veces por semana, pero aumenta el número de dosis. Son 20 semanas, son 40 dosis. Y se va a dar isoniazida, rifampicida y etambutol. En niños, de igual forma, son dosis diarias, menos los domingos, y estos son por 8 semanas. Y al niño se le va a dar isoniazida, rifampicida y piracinamida. En la segunda fase son 2 veces por semana, son 16 semanas, 32 dosis, y se le va a dar isoniazida y rifampicina. Y eso sería todo. ¿Tienen alguna duda o comentario? Sí, yo tengo una duda. Mencionó cómo hacíamos el diagnóstico diferencial entre lupus eritematosa y tuberculosis, en el caso que se exprese en zona facial. Ajá. O sea, ¿estás diciendo que si mencioné cómo se hace el diagnóstico? No, mi pregunta es ¿cómo distinguimos entre si es ese tipo de tuberculosis o si es lupus? Ah, ok. Primero que nada es el interrogatorio que es para tu paciente. Y por ejemplo, ustedes tienen que ver que si les llega un paciente que se ve, todas estas enfermedades son de estatus económicos muy bajos. Entonces, primero interrogar al paciente si ha vivido en hacinamiento, si convive en hacinamiento, si hay alguien que tiene tuberculosis cercano a él y demás los antecedentes que tiene, y al revisar las lesiones te vas a dar cuenta que las de lupus no están tan induradas y tampoco están no son escamosas, porque estas, aunque no son escamosas, muchas veces son induradas a las orillas y el lupus no te genera ese tipo de lesiones. Entonces, con un interrogatorio bien definido y una exploración un poquito más al tacto con las lesiones, en la cara, vas a poder hacer un diagnóstico diferencial. Te digo, realmente, tú puedes llegar tosiendo a un consultorio sangre, pero yo no voy a pensar que tienes tuberculosis. ¿Por qué? Porque estás bien nutrida, porque no vives en hacinamiento, porque bla, 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 bla. Entonces, lo voy a descartar, pero voy a pensar ya en otra patología. Eso es lo que pasa ahorita con la tuberculosis, que realmente ahorita se ha visto que es solamente en gente que vive hacinada, que están desnutrida, o en niños que tampoco están bien nutridos, que están bajos de peso, o personas obesas, que la obesidad también traduce a una malnutrición. No sé si resolví tu duda. Sí, gracias. Ok. Doctora, por ejemplo, en el caso de que estuviera una inicio de infección que no esté tan profunda la lesión, ¿se puede hacer tratamiento excisional de esta lesión o tiene que ser a fuerzas con antibióticos? Es que normalmente, si viste al principio, cuando las lesiones son iniciales o que son muy pequeñas, se deja que resuelvan solas. Cuando no se ulceran y no generan supuración ni nada, resuelve sola, pero normalmente se hace el tratamiento con antibióticos. Porque si haces escisión, acuérdate que muchas tienen diseminación por contigüidad. Entonces, si le empiezas a mover la cara y hacerle agujeros o tratar de sacar los nódulos, vas a diseminar más la infección. Entonces, forzosamente tienes que hacer el diagnóstico y dar el tratamiento farmacológico que corresponde. Ya cuando el paciente tiene resuelta la infección o ya está sin ningún dato de tuberculosis ni nada,
Si tiene algún tipo de cicatriz, ahí sí se puede dar un tratamiento estético y ya puede trabajar en el paciente, o puedes trabajar en el paciente, mejor dicho. No sé si haya resuelto tu duda. Sí, sí, sí. Muchas gracias, doctora. No hay de qué. ¿Alguien más? Doctora, yo tengo una duda. Tengo entendido que hay daño en el nervio. Una vez de que ya se da con tratamiento con los antibióticos, ¿ya no hay un daño como tal en el nervio o ya es permanente el daño? Con parestesias, pero a veces es, bueno, el daño ya al sistema nervioso o a terminaciones nerviosas es más común en la lepra, aunque en la tuberculosis también ya no es tan reversible. Muchas veces ya queda la parestesia o queda con alguna lesión de que no puede mover un dedo, que no tiene sensibilidad o algo así. Entonces, mientras lo trates a tiempo, no va a evolucionar a ser incapacitante o discapacitante para tu paciente. Gracias. Sí. ¿Alguien más? Cuando tienen este tipo de pacientes y ya vieron el cóctel de fármacos que les tenemos que dar, al paciente que le dan rifampicina, ¿qué le tienen que explicar? Que no se debe de espantar. Es que los pacientes sus líquidos se vuelven rojos, ¿no? Exactamente. El paciente va a orinar, a tener la saliva, a tener el sudor, todo va a ser rojo o naranja. Entonces le tienen que explicar que es por el uso de la rifampicina. Porque si no, luego los pacientes dejan de tomar el fármaco. Aunque actualmente, donde yo hice parte de comunidad y donde hice mi servicio social, a los pacientes con tuberculosis se les cita diario para darles su dosis de fármaco. Porque como se tiene que llevar la estadística, entonces diario se le cita a la misma hora, se le dan las pastillas, se le da el vaso de agua y se ve que el paciente se tome el medicamento o el jarabe, lo que le estés dando. Entonces también esa es una forma de controlar que el paciente esté cumpliendo con el tratamiento, se haga el cerco sanitario prudente y la infección no se disemine más allá de lo que ya está. ¿Tienen alguna otra duda o comentario? Yo tengo una duda. Mi compañera Isaac le había hecho una pregunta sobre que si la tuberculosis nos podíamos contagiar nosotros al explorar. Pero en el caso, por ejemplo, de una gestante que está cursando con tuberculosis y ya llegó el momento de trabajo de parto, ¿el bebé podría contagiarse de tuberculosis durante el parto o no? Que si cuando pasa por el canal del parto. Ajá. Espérame tantito. Sí se puede, ¿cómo se llama? Cuando nace el bebé y la mamá tiene este tipo de infecciones, de igual forma, el bebé al pasar por el canal del parto, como hace contacto con todas las mucosas y las secreciones de la mamá, puede contagiarse, que es lo mismo que pasa cuando la paciente tiene gonorrea o alguna otra infección de transmisión sexual. Muchas gracias. Por eso, cuando la mamá está infectada de algo, siempre se recomienda que se haga cesárea, para que el bebé sea lo menos expuesto a las secreciones y a las mucosas de la mamá. Y ahorita vamos a ver treponema pallidum, que también es una de las enfermedades que también se manejan así para que pueden contagiar al bebé al nacer. Gracias, doctora. Por nada. ¿Alguien más? ¿Todo claro como el agua? Ok. Entonces ahorita vamos a ver lo que es la lepra. Déjenme ver.
la presentación. Aquí en la Ciudad de México se manejó mucho tiempo que la lepra ya estaba controlada y que realmente ya no había riesgo de contagio. Pero la realidad es que sigue habiendo un pabellón de leprosos en el Hospital General. Y hace poco hubo como un rebrote de lepra. Y sí, sigue habiendo. ¿Ya ven la pantalla? Sí. Sí. Entonces, vamos a ver que la lepra va a ser una enfermedad crónica infectocontagiosa de característica granulomatosa que va a ser causada por el Mycobacterium leprae, que es el bacilo de Hansen. Va a afectar principalmente la piel y nervios periféricos. Que era lo que ustedes estaban preguntando cuando afecta nervios. Los antecedentes históricos que se tienen de esta enfermedad es que fue señalada o mencionada hace más de 3000 años. En el 500 a.C., los chinos ya hablaban de la lepra, refiriéndose a ella como la ucheda. En 1873 se hace el descubrimiento del Mycobacterium y en 1921 Sanidad Pública de Estados Unidos fija un centro para el estudio y tratamiento de la lepra. El descubrimiento en 1940 de las sulfonas, que es la dapsona, como tratamientos efectivos como la lepra, marcó una pauta y un cambio en esta enfermedad. Y en el 81 se implementó la terapia multimedicamentosa para el tratamiento y erradicación de la enfermedad. Permítanme tantito que me están hablando de la escuela. Perdón, miren, vamos a darnos un break como de 20 minutos porque me llamaron para que fuera lo que les comentaba que tenía que firmar unos documentos. Entonces, ¿les parece que los vea 10 y 5 de nuevo? Voy a desconectar la sesión y la reconecto 10 y 5. ¿Está bien? Sí, doctora. Sí, doctora, sin problema. Ok, y ya continuamos Sí. con las infecciones. Gracias. Formas diversas que son la esférica, ovoide, elipsoidal o cilíndrica, y su reproducción va a ser por gemación, visión binaria o bipartición. También van a formar pseudohifas o pseudomicelios, y bueno, sus colonias van a ser poco elevadas. Y bueno, eso creo que fue todo lo que investigué. Muy bien. ¿Alguien tiene algo más que agregar? Bueno, si no, ahorita empezamos con la presentación. Un poquito más. ¿Ya ven la pantalla? Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien, entonces empezamos. Esta es una presentación cortita, ya prácticamente ustedes dijeron la mayoría de cosas importantes y vamos a ver que el micetoma también se conoce como pie de madura o maduromicosis, que es un síndrome de tipo inflamatorio crónico y va a estar constituido por un aumento de volumen, va a haber una deformación de la región afectada y lesiones de tipo nodular fistulizadas. Va a drenar un exudado filante
y por su etiología se va a dividir en dos tipos, eumicetoma y actinomicetoma. La etiología, como ven, el micetoma puede ser actinomicetoma o micetoma actinomicético, y el eumicetoma o micetoma eumicético. El primero va a ser de actinomicetos filamentosos, que son aerobios gram positivo. Y el segundo, que es el micetoma eumicético, son hongos filamentosos que van a estar tabicados, pigmentados o hialinos. Puede haber hongos blancos u hongos negros. Los hongos blancos van a ser estos 3 subtipos y los hongos negros van a ser todos estos subtipos. Los datos epidemiológicos, como ya comentó su compañero, va a tener una distribución geográfica donde se va a presentar más en zonas vecinas del trópico de Cáncer. Esto quiere decir que haya un clima subtropical, tropical, y que haya precipitaciones pluviales de 500 a 1000 milímetros, que haya temperaturas entre 10 y 20 grados centígrados y entre 20 y 40 grados centígrados. La fuente de infección y el hábitat es que van a vivir en la tierra, detritus vegetal, en la madera y diversas plantas como las acacias. Y no se ha reportado que haya contagio de persona a persona. La vía de entrada, como ya había comentado Brandon, me parece, va a ser cutánea por traumatismos, como por cuando entra una espina, una astilla en madera, las fibras de las plantas, clavos en la calle o en el, donde anden sembrando, por patadas de algún animal, por arañazo de algún animal o por mordedura de reptil en el pie. Normalmente tiene una incidencia de 4:1 en el sexo masculino. Tiene influencia hormonal. Los grupos más afectados son entre los 30 y 50 años y son grupos económicamente activos. Entonces, son las personas trabajadoras del campo. Los países donde más se presentan en África, Sudán, Somalia, Senegal, Nigeria, Chad y Níger. En Asia, en la India. En América, en México, Venezuela, Colombia, Brasil, Argentina, Guatemala y El Salvador. En México, los estados donde más presentan casos de micetoma es Guerrero, Morelos, el norte de Veracruz, San Luis Potosí, el sur de Nuevo León y el sur de Sinaloa, por el tipo de clima que se presenta. Normalmente se presenta en personas con ocupación como campesinos, pastores, obreros, mecánicos, amas de casa de zonas rurales que no usan zapatos o que andan en la tierra caminando, trabajo sin protección en los pies y cuando la gente carga madera en la espalda o caña. El periodo de incubación es indeterminado, puede ser durante meses o años. Va a depender del estado inmunitario del huésped, de la virulencia de la cepa y del tamaño del inóculo que tuvo la persona. Los factores predisponentes, como ya hemos dicho, es la ocupación, que sean personas del campo, que trabajen en la tierra sin protección en pies, y el género, que como ya vimos es 4:1 en hombres, entonces es más frecuente en los masculinos económicamente activos. Esta es la micosis, más frecuente en México. De todas las micosis, el 65% que se revisan son micetomas. Y normalmente no se hace reporte obligatorio a la Secretaría de Salud, porque esta no es contagiosa de humano a humano. Las manifestaciones clínicas, el 70%, como ya comentaron ustedes, va a ser en miembros inferiores. Y de este 70%, el 50% van a ser en los pies. 15%, como ya les había comentado, por cómo se carga en la espalda y la nuca, y únicamente 10% en miembros superiores. Va a ser un padecimiento localizado, unilateral y asimétrico, como ya lo comentaron ustedes también. Lo que va a pasar es que primero va a haber un aumento del volumen en la región, posteriormente va a comenzar a deformarse, van a aparecer lesiones de aspecto nodular fistuladas, o sea que parece que se unen entre ellas. De estas va a empezar a salir un drenaje exudado, filante y seropurulento. Van a tener la forma parasitaria o de granos, entonces van a aparecer granos ya rellenitos y pueden ser visibles o microscópicos. Casi en todos los casos que llegan a ver ustedes o que se llegan a ver en provincia ya son muy visibles. Puede llegar a afectar el músculo y luego el hueso de no ser atendidos a un buen tiempo y llevan a la invalidez del miembro afectado. Entonces, esta enfermedad sí es discapacitante o incapacitante para el paciente. El diagnóstico de laboratorio se tiene que llevar a cabo una toma de muestra. Se toma una muestra de la fístula activa. Se tiene que abrir la fístula con una aguja de disección y se hace un aspirado con aguja fina.
Se toman 2 muestras y se deja en cultivo y observación. Cuando no hay fístulas o está poco activa la infección, hay que tomar una biopsia. El examen directo lo que se hace es con una gota de Lugol, solución salina e hidróxido de potasio al 10% o blanco de calcofluor, se hace microscopía de fluorescencia y así se hace el diagnóstico directo con los granos. Pero eso depende de las capacidades que tengan el hospital o el centro de salud donde estén trabajando. Van a haber diversos tipos de granos según el tipo de micetoma que haya. Si hay un grano tipo nocardia, son granos microsifonados de un tamaño de aproximadamente 50 a 150 micrómetros. Van a tener un color blanco o blanco amarillento, van a ser multilobulados, van a tener un aspecto arriñonado y presentan numerosas clavas en la periferia. El grano de actinomadura va a ser microsifonado, va a ser visible a simple vista, no va a estar tan pequeño. Tienen un tamaño de 1 a 5 milímetros. Igual van a tener un color blanco amarillento, como se ve aquí en la foto. Tienen una forma redonda y se va a sentir una consistencia blanda. Y el microscopio se va a observar como lobulados. El grano de la actinomadura Pelletieri igual va a ser microsifonados. Los pequeños van a medir entre 60 y 150 micrómetros y también van a haber grandes entre 200 y 300 micrómetros. Tienen un color muy característico que es como un rojo coral. Van a ser redondos, se van a encontrar agrupados como los vemos aquí y no van a poseer clavas ni flecos y no contienen cemento, o sea, están así redonditos, rojitos y están encima. El grano tipo Streptomyces igual va a ser microsifonados, un tamaño de 0.5 a 1 milímetro. El color va a ser grisáceo, su forma va a ser redonda, la consistencia va a ser muy dura, contienen cemento de aglutina al micelo y así es como se ve en el microscopio. El grano de los eumicéticos va a ser un micelo macrosifonado de tamaño grande, el tamaño va a ser aproximadamente de 0.5 a 5 milímetros. La forma va a ser irregular, como pueden ver aquí en la foto. Y el color va a ser muy oscuro, va a ser negro, café u ocre, como se observa aquí. Y el grano eumicético blanco va a ser hialino, son de tamaño muy grande, de 0.5 a 3 milímetros. Su forma va a ser irregular, como vemos aquí. Y tienen un color blanco o blanco amarillento. Así es como se pueden diferenciar hacia cuando se hace el estudio de microscopía. Se puede trabajar por cultivos o por biopsias. En cultivos los actinomicetos tardan de 8 a 15 días a temperatura ambiente en crecer y el eumiceto va a tardar de 15 a 30 días a temperatura ambiente en crecer. En cuanto a las biopsias, son las que se hacen cuando no se encuentran los granos en el examen directo y no se puede tomar la muestra de la secreción. Este es un método sencillo, rápido, económico y se puede realizar en cualquier consultorio. Nada más se toma la muestra con aguja directa de la herida donde se encuentra el hongo. Se pueden hacer pruebas inmunológicas. Hay bastantes cruces inmunológicos que ustedes van a encontrar. Se toman estudios de radiografía y tomografía para indicar si hay alguna afectación ósea o a qué grado se encuentra la afectación ósea ya del paciente. Y se puede ver la inoculación en animales, que es una prueba complementaria para estudiar la virulencia de la cepa que tiene el paciente. Se inocula una suspensión de la cepa y una vez que se presenta la inflamación, el animal debe ser sacrificado. Y con eso ya se estudia qué cepa tiene el paciente y qué tan virulenta es la cepa que está desarrollando nuestro paciente. Y aquí es un cuadro de las características de los agentes etiológicos del actinomicetoma. Entonces, viene cómo es el grano del examen directo, en cuanto a histopatología, si es basófilo, eosinófilo, etcétera, etcétera. En cuanto a macromorfología y en micromorfología. Entonces, este es para que lo chequen y puedan hacer los diferenciales. Y aquí vemos las fotos
de los diferentes tipos. En el primero vamos a ver que estos son los actinomicetos, que son blancos, amarillentos, y cómo tienen los bordes, como lobulados. Y en la B es una asteroides, y la forma que tiene es como de estrellita, y el color es amarillento. La C es una madurae, que parece como coliflor, y la D es la pelletieri, que el característico es que es de color rojo, o rojo muy oscuro. Aquí de igual forma tenemos características de los agentes etiológicos del eumicetoma, tanto en macromorfología como en micromorfología. Entonces aquí, se los dejo para que ustedes lo puedan checar con calma y puedan ver cuáles son las diferencias en cuanto a los microorganismos. De igual forma, aquí está de los hongos dialinos. Y vamos a ver que los diagnósticos diferenciales que tenemos que llevar a cabo es con osteomielitis, porque el micetoma afecta directamente al hueso ya que está muy avanzado, con tuberculosis colifativa, que es lo que acabamos de ver, por el tipo de lesión que genera, con esporotricosis misematoide, con coccidioimicosis, actinomicosis, brotiomicosis, feoifomicosis quística, y con cicatrices queloides que pueda tener el paciente. El tratamiento va a depender del agente etiológico, del grado de avance que tenga el proceso y de las condiciones en las que se encuentra el paciente. El actinomicetoma se puede dar sulfametoxazol con trimethoprim en dosis de 40-80 a 800-160 por día. Y este tratamiento se prolonga por años. Y también se da diaminodifenilsulfona a una dosis de 100 a 200 miligramos día. En el eumicetoma vamos a dar anfotericina B en dosis de 5 a 30 miligramos cada tercer día, pero recuerden que la anfotericina B es muy tóxica. Y también vamos a ver que se van a tratar de localizar, se van a tratar de tratar quirúrgicamente por la localización que tienen y muy probablemente este tipo de lesiones van a terminar en amputación. La profilaxis, y que se hace mucho hincapié en los pacientes que trabajan en el campo, es evitar los trabajos sin protección en los pies, evitar cargar madera o caña en la espalda, y en caso de hacerlo, traer una protección. Muchas veces se ponen una tela o se ponen un plástico para evitar el roce y que les lastime y les empiece a hacer la laceración. Y evitar el contacto innecesario con la tierra al caminar. Entonces, este es el tipo de profilaxis que se tiene que llevar a cabo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o comentario? No, doctor. Muy bien. Y ahorita vamos a revisar lo que es treponema pallidum. ¿Alguien me puede? Doctora? Sí, claro que sí. Bueno, esta es una espiroqueta en forma de espiral, es en cualquier lado y es móvil. Sí. En cuanto a su técnica de tinción, es gran positivo y se puede observar en el microscopio de campo oscuro. Crece en cultivo in vitro tipo anaerobio y se da por una transmisión pues, principalmente sexual o también puede ser vertical de la mamá al bebé en el momento en que este nace. Bueno, primero estos colonizan la parte por donde entraron, que principalmente son pues las mucosas. Ya después de ahí se van los ganglios linfáticos y ya después a diseminación por medio de la sangre. En cuanto a su clínica, tenemos que la característica es el chancro duro, pero de ahí va avanzando conforme se va clasificando la sífilis, ya sea primaria, secundaria o terciaria, hasta podernos afectar incluso sistema nervioso. Exactamente. También para su diagnóstico tenemos que puede ser también en examen de campo oscuro, en monofluorescencia o pruebas serológicas específicas para la sífilis. En cuanto a su tratamiento, podemos usar la penicilina G o la eritromicina. Tenemos también que pues esta es una enfermedad de distribución mundial. Pues los factores de riesgo es pues prácticas sexuales sin protección y múltiples parejas sexuales, etcétera, ¿no? Y como prevención, pues solamente es pues fomentar
la salud sexual con prevención. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Puedo complementar otra? Bueno, también en parte es duda, porque, bueno, yo encontré que no se teñían con Gram y que por eso también el nombre de Treponema pallidum, porque pues eran pálidas con estas tinciones y que por eso se utilizaban la diferenciación con inmunoglobulinas fluorescentes con el campo oscuro. Campo oscuro. Sí, o sea, se tiñen como tú lo dices, pero muy débiles, entonces se necesita hacer un diagnóstico más exacto por campo oscuro para poder realizar el diagnóstico. O sea, estaba bien tu compañera, pero estás complementando muy bien lo que acaba de decir. Ok, y también encontré que estos no se cultivan porque igual, o sea, pueden crecer un poco, pero como que conforme van haciendo más generaciones ya no resisten y ya no se pueden cultivar, entonces no es como un medio que se utilice para su diagnóstico. Y también como complemento de las fases que mencionaba Tania, pues la fase primaria o inicial del chancro que ya comentaba dura aproximadamente de 10 a 90 días. Y pues la característica principal, ¿no?, de la úlcera que es indolora y que en la fase 2 puede haber lesiones cutáneas por todo el cuerpo que se presentan como exantema mucocutáneo, pero que antes de esto se puede presentar un síndrome pseudogripal que puede parecer que el paciente como que tiene gripa con todos los síntomas, odinofagia, cefalea, fiebre, mialgia, entonces por eso se puede confundir un poquito, sobre todo si no notó la fase del chancro, y que después desaparece espontáneamente y ya puede entrar en una fase de latancia y todas las fases, la primera y la segunda, pueden durar hasta 8 años. Muy bien. ¿Alguien más? También algo para complementar en la fase terciaria es que, bueno, es la fase más grave y suele aparecer entre 10 y 30 años después de que ya se produjo la infección. También algo que la caracteriza es que va a aparecer las gomas sifilíticas, que van a ser lesiones granulomatosas, que van a aparecer en la piel, pero que también pueden dañar a distintos órganos. También a nivel cardiovascular, lo que va a pasar es que se va a producir inflamación y destrucción de los vasa vasorum de la arteria aorta descendente, lo que aumenta las probabilidades de desarrollar un aneurisma. Muy bien. ¿Alguien más que quiera complementar lo que dijeron sus compañeras? No, entonces vamos a ver. Esta sí es una presentación un poquito más larga porque habla también acerca de las pruebas que se hacen. Hay pruebas treponémicas y no treponémicas y la interpretación que se le debe de dar a cada una de las pruebas. Entonces vamos a empezar. ¿Ya ven la pantalla? Sí, ya sabes. Ok, entonces vamos a empezar con sífilis. La sífilis, como ya lo comentaron, es el treponema pallidum, es una espiroqueta, se adquiere por vía sexual y las manifestaciones van a depender del estadio clínico en que se encuentre la enfermedad. Se identificó primero, por primera vez en 1905 y es muy difícil su visualización en microscopía directa, como lo comentaron sus compañeras. La transmisión se puede dar por sexo sin condón, en el embarazo y en sangre contaminada. Se puede dar por exposición a lesiones abiertas con la presencia de los microorganismos. Cuando hay un chancro primario, el riesgo de infección es de un 30%. Y con lesiones secundarias tienen pocos treponemas y por lo tanto va a haber un riesgo bajo de contagio. La inoculación va a producir la infección donde se produzca la inoculación. Se pueden transmitir al besar, al tocar a la persona con las lesiones activas en labios, cavidad oral, senos o genitales. Y un tercio de las personas que tienen contacto directo con una lesión de sífilis van a adquirir la infección por estadística. Vamos a ver la fisiopatología,
que el treponema pallidum va a penetrar las mucosas intactas o la piel lesionada, va a entrar, se va a diseminar, va a alcanzar el sistema linfático y se va a diseminar por la sanguínea y linfática. Esto va a generar que se produzca la lesión primaria. Al llegar 107 bacterias aproximadamente es cuando se produce un chancro, como el de la imagen que vemos aquí. Va a haber un periodo asintomático que va a hacer que se produzcan aún más lesiones cutáneas porque el paciente no tiene ninguna sintomatología, entonces no se da cuenta y el chancro sigue proliferando. Posterior a este periodo asintomático viene ya lo que es la sífilis secundaria. Después de la sífilis secundaria, donde ya tiene chancros en varias partes del cuerpo, viene la sífilis terciaria, que es cuando ya está la afección predominantemente neurovascular, que era lo que comentaban ahorita sus compañeras. La anatomía patológica de esta espiroqueta va a dar una lesión blanca, va a tener vasculitis en forma de endarteritis obliterante y va a tener un infiltrado linfoplasmacitorio. La endarteritis obliterante va a afectar la vasa vasorum, especialmente en la sífilis cardiovascular y mendigovascular, y va a haber inflamación de la íntima de las arterias y esto va a llevar a que haya una oclusión. Va a haber presencia de lesiones llamadas gomas, son lesiones pseudogranulomatosas como las que ya vimos en tuberculosis. Estas van a ser perivasculares y se van a encontrar mayormente en la piel y en los huesos. La infección temprana va a iniciar cuando accede a los tejidos subcutáneos. El tiempo de división lento va a permitir una respuesta inmune del huésped, o va a evadir la respuesta inmune del huésped, mejor dicho. Esta es una lesión temprana. En la infiltración por leucocitos polimorfonucleares van a ser después reemplazados por LTs y va a haber una respuesta humoral de parte del sistema inmunológico. Las manifestaciones clínicas de esta primoinfección va a ser lesión cutánea localizada, denominada chancro, como el que vemos aquí. Va a tener un periodo de incubación antes de que aparezca el chancro de 21 días aproximadamente y se conoce o se da un rango de 3 a 90 días generalmente. Va a ser una pápula indolora que posteriormente se va a ulcerar y va a estar de un tamaño de 1 a 2 centímetros. Y aparentemente tienen una resolución en aproximadamente 3 a 6 semanas si el paciente se atiende a tiempo. Aquí vemos unos ejemplos de las lesiones. Esta es una úlcera vulvar. Está delimitada con los bordes elevados e indurados. Y la base limpia. Esta es una sífilis primaria. Y este es un chancro peniano de una sífilis primaria, igual. Entonces son lesiones pequeñas, localizadas, y son indoloras en la mayoría de los casos. Hay una relación entre la respuesta inmune y las manifestaciones del paciente. Aparentemente va a haber una resolución del chancro con una respuesta inmune, mientras ocurre la diseminación de las espiroquetas. Y la diseminación da lugar a la sífilis secundaria o terciaria en caso de no haber tratamiento. Entonces, mientras aparentemente el chancro está resolviendo y el paciente ya cree que está curado, la infección se sigue diseminando y esto va a generar que dé lugar a la sífilis secundaria. Si para este entonces el paciente no tiene tratamiento o no se ha detectado, va a evolucionar hasta la sífilis terciaria, donde el paciente ya tiene afectaciones en el sistema nervioso central. Estas son las lesiones primarias, que son los chancros, que son por semanas o meses. Y las lesiones secundarias ya aparecen como petequias o como papulitas en todas las extremidades, en el tórax anterior y tórax posterior del paciente. Las manifestaciones clínicas de la sífilis secundaria va a ver que se van a dar 2 meses después de la aparición del chancro. Y 25% de los pacientes que padecen sífilis secundaria van a tener enfermedades sistémicas. Aquí van a ver cómo ya están los chancros, ya están indurados y ya están en varias partes del cuerpo. La enfermedad sistémica va a tener síntomas constitucionales,
Esto es que el paciente va a referir fiebre, cefalea, anorexia, mialgias, orinofagia, pérdida de peso, va a tener adenopatías, que son el crecimiento de ganglios linfáticos. Se van a encontrar los ganglios palpables, como vemos aquí el ganglio cervical, y el paciente va a tener todas las manifestaciones. Aquí se encuentran todas las lesiones que produce ya el chancro secundario, la sífilis secundaria. Estos son los hallazgos que se encuentran en piel y manos. Aquí vemos las lesiones de sífilis secundaria en la espalda y de igual forma sífilis secundaria en la palma de las manos. Como verán, son lesiones muy características, tienden a ser oscuras con el centro indurado y el paciente ya no las siente tan dolorosas al principio. Se van a encontrar hallazgos en piel y anexos, como podemos ver el parche mucoso, aquí en la boca, cómo se ven las lesiones, y en genitales femeninos, aquí están todas las lesiones de la sífilis. Va a haber hallazgos en piel y anexos. El paciente va a empezar a tener alopecia, como pueden ver aquí y en esta otra imagen. Depende de cómo esté avanzando la enfermedad. En músculo esquelético va a haber sinovitis, osteitis, periostitis, pero por lo general resuelven después del tratamiento. Entonces son lesiones que no generan cronicidad. En cuanto a los riñones, el paciente va a tener una albuminuria leve, va a padecer síndrome nefrótico, van a tener nefritis aguda y van a desarrollar insuficiencia renal aguda. Los hallazgos neurológicos, el paciente va a tener dolor de cabeza, en algunos casos meningitis, déficit de pares craneales, enfermedad meningovascular o accidentes cerebrovasculares. Van a desarrollar uveitis anterior, posterior o panoveitis granulomatosa y van a tener una disminución de la agudeza visual. En la infección tardía va a haber una inmunidad celular. Y aquí va a intervenir la inmunidad menguante por envejecimiento, que va a facilitar la permanencia de treponemas que sobrevivieron. Aquí vamos a ver que los organismos se van a diseminar a varios órganos y causar lesiones o gomas a diversos niveles. Dada por gomas, en esta infección va a estar dada por gomas o sífilis benigna tardía, va a afectar piel, huesos, vísceras y otros tejidos, va a presentar granulomas, que son reacciones de hipersensibilidad celular. En la sífilis tardía, esta es ocasionada por la falta de tratamiento. Esta va a progresar a enfermedad tardía asintomática, que es lo que ya es la sífilis terciaria. Y la clínica a consecuencia de la sífilis tardía puede manifestarse hasta muchos años después. Entonces, el paciente puede tener ya el desarrollo de síntomas neurológicos pasada hasta una década de que tuvo la primera infección. La sífilis terciaria. Tienen manifestaciones sintomáticas que implican el sistema cardiovascular o enfermedad gomosa, que son enfermedades granulomatosas de la piel y los tejidos subcutáneos. También se encuentran en huesos o vísceras. Y aquí vemos el tipo de lesión que se presenta en labios, en el cuello, en cara y en extremidades. Estas son las lesiones gomosas. Las manifestaciones clínicas más comunes van a incluir sífilis cardiovascular, que el paciente le va a dar aortitis, sífilis gomosa, que fue lo que acabamos de ver, las lesiones granulomatosas, nodulares, que son raras, pero pueden ocurrir en una variedad de órganos y generalmente en piel y hueso. Y por último va a haber una afectación del sistema nervioso central, en donde va a haber paresias generales y tabes dorsal. En las manifestaciones cardiovasculares por la sífilis va a estar involucrada la aorta torácica ascendente, la aorta dilatada y aórtica, vasculitis en vasa vasorum que oblitera la raíz aórtica y va a haber un soplo asintomático o con insuficiencia cardíaca izquierda. En la gomatosa es poco común y es más frecuente cuando existe la coinfección con VIH y aparecen en cualquier lugar. Como pueden ver, aquí está en labios y aquí está en el tobillo.
Entonces, estas son las lesiones gomosas, pero normalmente estas aparecen cuando el paciente aparte es portador de VIH. En cuanto al sistema nervioso central, pueden ocurrir hasta 25 años después de la infección. El paciente va a presentar parecias generales y tabes dorsal. La sífilis latente asintomática es el periodo en el que el paciente va a estar infectado con treponema pallidum, comprobado por pruebas serológicas, pero se va a encontrar sin síntomas. Entonces van a observar las espiroquetas, pero el paciente va a estar normal y no va a desarrollar ningún tipo de síntomas. Ahora, el diagnóstico de la sífilis se puede realizar en pacientes con signos o síntomas de infección. Las pruebas serológicas, las pruebas diagnósticas para sífilis van a tener principios básicos como que sean treponémicas específicas o no específicas. Y una sola prueba va a ser insuficiente para el diagnóstico de esta enfermedad. Y estas pruebas van a ser basadas en respuesta humoral. Las pruebas serológicas van a estar limitadas en inmunosupresión avanzada o enfermedad temprana. Las pruebas no treponémicas son la reagina plasmática rápida, que es la RPR, Laboratorio de Investigación de Enfermedades Venéreas, que es la prueba de BDRL, y la prueba de suero rojo sin calentar de toluidina, que es la TRUST. Vamos a ver que las pruebas no treponémicas van a ser inespecíficas y no definitivas. Son de bajo costo y de fácil realización. Van a ser capaces de cuantificar y dar seguimiento a la terapia y son semicuantitativas. La cantidad de anticuerpos va a reflejar la actividad de la infección. Se van a medir IgGs e IgMs. Y se informa como título de anticuerpos, como por decir que titula 1 a 32, entonces si hay o no presencia de la infección. Como ya les dije, se va a basar en la reactividad del suero del paciente infectado a un antígeno cardiolipina, colesterol, lecitina. Y las pruebas treponémicas van a ser la de absorción de anticuerpos treponémicos fluorescentes, la prueba de microhemaglutinación para anticuerpos contra treponema pallidum, ensayo de aglutinación de partículas de treponema pallidum e inmunoensayo enzimático de treponema pallidum. Y por último, el inmunoensayo de quimioluminiscencia. Las pruebas directas van a ser un diagnóstico definitivo y rápido de sífilis, utilizando microscopía de campo oscuro, como ya había comentado su compañera. Y esto se utiliza para examinar los exudados de las lesiones y se busca la presencia del microorganismo que es el treponema. Y esta prueba ya no se recomienda ni está disponible de forma rutinaria en la mayoría de las clínicas y hospitales actualmente. Los algoritmos de pruebas serológicas siempre deben de incluir el uso de prueba treponémica y no treponémica. Y se debe de usar cualquiera de las dos para detectar una infección inicial. Entonces, muchos laboratorios van a favorecer la detección de la prueba treponémica inicial, especialmente para aquellos que realizan volúmenes altos de pruebas de sífilis. Entonces, se tienen que realizar las dos pruebas. Cuando se inicia con una no treponémica es lo más tradicional. Se inicia, por ejemplo, con la RPR y después de esta que resulte positiva, se va a confirmar con una prueba treponémica como la de absorción de anticuerpos treponémicos fluorescentes. Y ya después de esto, otorgar el tratamiento presuntivo en pacientes con sospecha alta, pero prueba negativa a una de estas. Se inicia con una prueba treponémica, después una no treponémica para confirmar si la otra es o no positiva. Y las desventajas que tiene esto es que aumentan los falsos positivos y la ventaja es que la detección en pacientes a muy temprana etapa. También existen pruebas de neurosífilis, perdón, y esta es la única forma de diagnóstico. Es una prueba muy específica, pero poco sensible, y sale negativa en un 70% de los pacientes con neurosífilis. Se hace una punción lumbar y se extrae el líquido cefalorraquídeo y se analiza a microscopía para ver la evidencia o presencia de treponema pallidum. Entonces, también hay que saber interpretar las pruebas serológicas para saber
cómo vamos a tratar al paciente. Vamos a ver que cuando se tiene una prueba no treponémica positiva y una treponémica negativa, va a respaldar el diagnóstico de sífilis en pacientes de prima infección, y este resultado va a indicar que la infección debe tratarse, y en pacientes ya infectados se evalúa la clínica y el título no treponémico. En treponémica y no treponémica positiva, en pacientes sin sífilis se confirma el diagnóstico, se hace evaluación de síntomas y el estadio de la enfermedad, y las personas sintomáticas ya se pueden clasificar como sífilis primaria, secundaria o terciaria. Y en los asintomáticos se les va a clasificar como latentes tempranos o latentes tardíos. Los pacientes con antecedentes de sífilis tratada también se pueden hacer las pruebas treponémicas, y estas van a permanecer generalmente positivas después de la infección. Los títulos de las no treponémicas son los que van a disminuir después de un tratamiento exitoso. Y la presencia de una prueba no treponémica positiva va a indicar una nueva infección, una respuesta en evolución a un tratamiento reciente o un fracaso al tratamiento. La prueba no treponémica negativa, al resultar negativo, va a excluir el diagnóstico de sífilis activa y no se necesitan más pruebas. Si hay sospecha clínica que el paciente tenga alguna úlcera o erupción, pudiera ser un falso negativo. Y las causas es por reacción de la prozona o tratamiento empírico temprano. Entonces aquí vemos, cuando tenemos una prueba treponémica negativa y la no treponémica negativa y la treponémica negativa, es que no hay sífilis, o hay sífilis muy temprana en pacientes con clínica y aún no se han formado los anticuerpos. Cuando ambas pruebas son positivas, ya hay sífilis, y si no hay tratamiento, ya se hizo el diagnóstico de sífilis, y si el paciente está en tratamiento, hay que ver los títulos para ver si está funcionando el tratamiento. La treponémica es positiva y la treponémica es negativa, es un falso positivo. Y si tenemos una no treponémica negativa, pero una treponémica positiva, es una sífilis tratada. Y vamos a dar un tratamiento empírico. Y esta ya es un poquito más. El tratamiento se va a dar dependiendo del tipo, en el estadio que se encuentre la sífilis. Cuando es una sífilis precoz, se va a dar penicilina G benzatínica o dicloxacilina, ceftriaxona, tetraciclinas, y amoxicilina. Y se tiene que dar seguimiento después de los tratamientos. Se tienen que medir los títulos para llevar el control del paciente y saber si está o no resultando el tratamiento que se le está proporcionando. En la sífilis primaria se va a aplicar penicilina G benzatínica, 2.4 millones de unidades intramuscular, en dosis única. Y si no, es la dicloxa a 100 miligramos vía oral cada 12 horas durante 14 días. Este es el fármaco indicado o el ideal para los pacientes alérgicos a la penicilina. Y para los pacientes alérgicos a la penicilina y que no toleran la vía oral o la dicloxacilina, va a ser darles ceftriaxona 1 gramo intramuscular o intravenoso diario por 10 días. El tratamiento de la sífilis tardía igual es con penicilina G benzatínica, las alternativas dicloxa y ceftria, y hacer un examen clínico y pruebas serológicas con pruebas no treponémicas a los 6, 12 y 24 meses de tratamiento. La neurosífilis igual se va a tomar con penicilina G procaínica, y si es posible debe desensibilizarse a los pacientes alérgicos a la penicilina para que puedan tratarse con penicilina intravenosa. En dado caso de que no se logre la desensibilización, se debe dar ceftriaxona 2 gramos intravenoso durante 10 a 14 días. Se debe monitorizar al paciente con pruebas clínicas y serológicas no treponémicas. Y se puede justificar la monitorización del líquido cefalorraquídeo, entonces está obteniendo pruebas de líquido del paciente. Existe una que se llama reacción de
Hersheimer. Esta es una reacción aguda febril autolimitada que dentro de las primeras 24 horas después de la terapia de infección por espiroquetas se presenta en un 10 al 35% de los casos y el paciente va a presentar cefalea, mialgias, escalofríos, diaforesis, hipotensión y empeoramiento del exantema, como podemos ver aquí. Existen manifestaciones poco frecuentes, como puede ser fagocitosis acelerada por leucocitos polimorfonucleares. Esto va a generar una liberación de lipoproteínas, citocinas y complejos inmunes de organismos muertos. No hay prevención para esto y la resolución es de 12 a 24 horas. Y cuando el paciente tiene una respuesta adecuada al tratamiento, la disminución de 4 veces en el título no troponémico va a equivaler a un cambio en 2 diluciones. Cuando hay una seroversión, que hay pérdida de anticuerpos con el tiempo, en un paciente que ha sido tratado con éxito de sífilis, se considera completamente con la curación clínica. El estado serofast son pacientes con disminución adecuada de menos de 4 veces, más de 4 veces en títulos, pero cuyos títulos no van a revertir o continúan disminuyendo después de 24 meses de monitorización. Y cuando hay fracaso en el tratamiento, los títulos no treponémicos no disminuyen 4 veces más, o si hay aumento documentado de 4 veces después de la disminución. Y el fracaso del tratamiento debe distinguirse de la reinfección. Entonces se tiene que estar monitorizando al paciente y estar tomando los títulos treponémicos y no treponémicos, depende de la etapa en la que se encuentre. Y para la prevención de la sífilis no existe vacuna actualmente. Se les sugiere a los pacientes abstenerse de relaciones sexuales o tener una monogamia informada. El uso de preservativos siempre que tengan relaciones sexuales espontáneas. Evitar el uso de drogas recreativas. Y hasta ahí es esta parte que es herpes, sífilis. ¿Tienen alguna duda o comentario? No, doctora, creo que no. No, doctora, yo creo que ese tema está perfecto. Sí, está muy grande. Ya después, bueno, ahí mismo en esa presentación tengo las infecciones por herpes. Entonces, esas las revisamos mañana, son un poco más relajadas. Y mañana veríamos lo de parásitos. Y de hecho, para hoy quiero que trabajen lo que son las infecciones, que son las por oportunistas, que es la Cándida albicans y las micosis subcutáneas. Entonces, de tarea quiero que hagan un cuadro o un resumen o un mapa, como gusten, donde pongan todo lo que hemos visto, las características, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico, el tratamiento y cuál es la importancia del bicho o microbiológicamente, qué es lo que importa del bicho para poderlo diagnosticar, como hemos estado viendo ahorita. Porque el temario es muy grande y al menos estas no las vamos a poder ver, pero son caspa. Entonces me importa más que veamos lo que es herpes y todas las que son leishmania, oncocerca y entamoeba histolítica. Esas sí me interesaría verlas más. Y que ustedes de tarea hagan la parte de que falta de hongos, que son las oportunistas y las subcutáneas. Y ya mañana las revisamos rápido antes de empezar la clase. No sé cómo ven. Doctora, pero entonces sería un mapa por todas las oportunistas o un mapa de cada uno. No, o complementar todo. un general, porque realmente si ustedes lo leen, van a sacar una diapo, o sea, un pedacito pequeño de cada una. Pueden hacer un mapa donde vengan todas y las manifestaciones que tienen. Doctora, entonces mañana sí tendríamos clase. No, el viernes, perdón.
No, mañana es festivo y acabamos el viernes, por eso les decía que va a faltar tiempo para ver estas, pero creo que es mejor que veamos todo lo de virus y lo de parásitos. Y lo que queda de hongos, que son los oportunistas, ustedes lo hagan aparte para que podamos terminar bien el temario. Entonces solo serían generalidades y las características del parásito. Uh-huh. Sí, Okay. del hongo. Ok, gracias. Sí, la enfermedad que genera, cómo se diagnostica y cómo se trata. Porque es lo que les digo, son las tiñas, es la cándida, es el hongo de la caspa. Entonces estas son infecciones por hongos que se pueden hacer, se estudian rápido, entonces mejor ustedes lo trabajan y el viernes terminamos con los virus y los parásitos, que son poquitos, para que ya tengamos cubierto todo el temario. No sé qué opinen. ¿Esa tarea la tendríamos que subir hoy en la tarde o hasta cuándo tendríamos para entregarla? No, para el viernes, en la mañana. Ok, gracias. Sí, doctora, por mí está bien. Sí, es que este temario está muy pesado. Y hablando con otros profesores dicen que ellos tampoco lo acaban. Entonces, creo que vamos a buen ritmo, pero falta meterlo de esto de hongos oportunistas. Y yo ya el viernes vemos lo de virus y lo de ¿cómo se llama? Parásitos. Y con eso ya podemos terminar el temario. Y ya ustedes... Perdón, una pregunta. Entonces, del cuadro que nos acaba de dejar sería solo el de cándida, las tiñas y el hongo de la caspa nada más. En el temario viene micosis subcutáneas, las oportunistas y más que nada esas. Y dentro de las oportunistas y subcutáneas van a encontrar la Malassezia furfur y la piedra hortay. Entonces, esas van a ir dentro de todas esas. Y son rápidas porque incluso ahorita ustedes me dieron todo lo de Malassezia y es muy rápido. Entonces, por eso les digo, eso lo pueden hacer ustedes de tarea. Y ya el viernes retomamos lo de virus y parásitos. Y ya con eso terminaríamos el temario. Y ya el viernes... Disculpe, ¿lo podría poner en Classroom para que los vamos ahí? Ah, sí, de hecho ahorita voy a crear la actividad y lo voy a subir a Classroom. Sí, nada más ahorita se lo estoy comentando. Gracias. Para que sepan y sea lo único que se lleven de tarea. Porque sí está muy largo el temario. Y ahorita vimos las grandes que son importantes. Y ya el viernes veríamos lo que son herpes simple, el zóster, sarampión, la leishmania, el oncocerca, la entamoeba. Vemos las generalidades de los microorganismos y ya con eso terminamos el temario. Y ya el viernes resolvemos dudas de lo que tengan. Hablamos de lo de hongos que van a hacer ahorita y ya con eso tenemos cubierto todo. Ya nada más faltaría que ustedes me dijeran qué día quieren el examen. Doctora, tengo una duda. Mande. Entonces, la única actividad que debemos realizar es el cuadro, bueno, la tarea que nos menciona ahorita, o continuamos realizando los cuadros que nos mencionó el día de ayer. Ahorita para que me entreguen mañana o el viernes es esto de las micosis. Y ya todos los demás cuadros es para la otra semana, el día del examen. Gracias. Sí, ahorita les pido lo de micosis para que lo podamos platicar el viernes, lo platicamos rápido y empezamos con lo de virus. Sí, sí me parece bien. Ok. ¿Los demás están de acuerdo? Sí, doctora.
Sí, doctora. Sí, doctora, ¿nos compartirá su presentación al ratito? Por favor. Sí, ahorita ya las paso a PDF y ahorita se las subo al Classroom. Igual ayer le mandé a Axel los libros, entonces ya de ahí también se pueden apoyar para estudiar. Doctora, bueno, es que yo estaba checando los libros y hasta me los intenté reenviar, pero me parece que ya los borró. Me dice el propietario envió Harrison volumen 1 a la papelera, entonces ya no los puedo abrir. Ah, déjame checo, porque creo que me marcaba que estaba yendo al Drive, pero sí se podían abrir. Si no, ahorita los vuelvo a subir. Sí, claro. Sí, ¿tienen alguna duda, comentario, queja, reclamo? ¿El viernes a qué hora será la clase, doctora? A las 9. Gracias. Sí, Todo sí, bien, ya. doctor. A las 9. Y ya Doctora. ¿Mande? Intentando abrir la presentación de infecciones de piel, igual me aparece que no hay vista disponible porque está en la papelera. Ah, déjame checo y ahorita las vuelvo a acomodar. De la de infecciones de piel sí me carga a mí, o sea, solo tarda un poco por la conexión a internet, pero sí se ve. Si no, ahorita las vuelvo a cargar todas para que no haya problema. A mí sí me deja verlas también. ¿Sí? Ah, entonces no A sé. mí también. A mí no. Ahorita checo para ver por qué no deja a unos sí y a otros no. Y ahorita subo la... También podemos descargarlas y ya mandarlas al grupo de WhatsApp para que... Ajá, igual. bueno, si pueden, y ya es más fácil. Y ahorita subo las que vimos hoy y ya el viernes subo las que falten y ya resolvemos dudas. Y no sé si ya tengan para cuando quieren el examen. O aún no lo han platicado. Todavía no lo hemos checado bien, doctora. Ah, bueno, entonces para que me avisen el viernes o que me diga Axel durante el fin de semana y ya quede programado. Para esta materia, el examen sí son casos clínicos y preguntando acerca del microorganismo, el diagnóstico, el tratamiento, los diferenciales, descripción de la lesión y demás, y es de opción múltiple. Entonces, por eso les he pedido que hagan los cuadros para que estén repasando, les subo las presentaciones. Normalmente todos mis exámenes los hago en las presentaciones, más ahorita que es en línea. Por eso les pongo un buen de información y les meto todas las presentaciones, porque es más fácil para ustedes revisarlas. Ya en presencial yo más pongo una imagen y me suelto hablando y poniendo en el pizarrón, pero ahorita es más difícil. Entonces, por eso les meto toda la información para que sea más fácil para nosotros saber en dónde viene todo para el examen. Sí, doctora, está perfecto. La verdad es que están muy completas las presentaciones. Ah, ok. Entonces, cualquier duda que tengan, me la dicen el viernes o les pueden pasar mi correo electrónico y en lo que es el examen, por ahí podemos resolver todas las dudas que tengan o comentarios. Muchas gracias. Sí, doctora, gracias. Feliz 15 de septiembre. Ojalá Miguel Hidalgo les haga pozole a todos. Bueno, pues se divierten mucho. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias. Gracias igualmente. Los veo el viernes a las 9 para no desmañanarlos después de su festejo de 15. Sí, doctora, gracias. Bueno, cuídense mucho. Cualquier duda, aquí andamos, ¿vale? Gracias. Gracias, doctora. El viernes. Gracias. Hasta el viernes.